Vamos a continuar. Eh, Estamos hablando acerca del poder del Espíritu Santo en la intercesión. Eh, Hechos de los Apóstoles es un ejercicio continuo de la intercesión con el poder del Espíritu Santo. Yo creo que nosotros como cristianos debemos echar un ojo aún mayor o volver nuestra mirada al libro de Hechos de los Apóstoles, que es una continuidad del actuar de Jesús en la tierra, pero ya no estando Él, sino los discípulos. Y los discípulos, pues, somos cada uno de nosotros que nos llamamos cristianos, ¿verdad? Que somos cristianos, que creemos en Jesús. Hay un cardenal, se llama Rainiero Cantalamessa. Él en una predicación, esto fue ya hace algún tiempo atrás, en el año 2019 para ser específico, él hablaba, entre muchas otras cosas que decía en aquella predicación, decía: hoy más que nunca, en ninguna otra época, hemos estado tan cerca de volver a los hechos de los apóstoles. Esto, hermanos, que este cardenal decía en esa predicación, bueno, para mí es un signo hermosísimo, porque si nosotros ponemos a analizar Hechos de los Apóstoles, te lo decía hace un momento, es una continuación de lo que Jesús hacía estando Él acá en la tierra. Me refiero a la evangelización, a la predicación, con los signos, con los prodigios, con las sanaciones, con los milagros que le acompañaban, ¿sí? Y si revisamos Hechos de los Apóstoles, vemos que los discípulos le dieron una continuidad al caminar de Jesús. Ya Jesús les había enseñado, ya habían caminado con Él y ellos empezaron a hacer incluso lo mismo que Jesús hacía aquí en la tierra. Por eso a mí me llena mucho de gozo poder leer, la cual se los recomiendo, esta predicación. Ahí se las podemos compartir más adelante, pero donde este hombre habla de que en ese año 2019, él decía esto, ¿verdad? Que hoy más que nunca, en ninguna otra época, hemos estado tan cerca de volver a Hechos de los Apóstoles. Y eso fue ya hace algún tiempo atrás. Quiere decir que ya deberíamos estar viviendo aún más los acontecimientos parecidos a Hechos de los Apóstoles. Pero yo creo que la intercesión, la oración, la cercanía con el que nosotros tengamos con Jesús, creo que nos va a hacer que nosotros podamos reproducir en estos tiempos el actuar del Espíritu Santo como lo hacía con Jesús y sus apóstoles. Y hemos visto el actuar del Señor, hemos visto el actuar del Espíritu Santo, pero creo que puede ser aún mayor. Ahí mismo en Hechos de los Apóstoles, en el verso 1, en el capítulo 1, en el verso 8, dice la palabra de Dios, y es que es algo, hermanos, que nosotros tenemos que convertirnos. Yo diría que sí o sí, y dice el texto, sino que recibiréis la fuerza del Espíritu Santo, que vendrá sobre vosotros, y seréis mis testigos. Si algo tenemos que convertirnos, hablando específicamente de lo que estamos conversando, de hecho de los intercesores, de la persona que es intercesora, que ora por las necesidades de la iglesia, de las personas, en fin, es ser testigos de Jesús. Porque podemos orar y podemos hacer oraciones incluso muy adornadas, muy bonitos. Pero si realmente no nos convertimos en testigos de Jesús, yo creo que había un dicho por ahí que decía que la palabra convence, pero el testimonio arrastra. Entonces yo creo que si realmente pues damos a conocer a un Jesús que primero que todo que es accesible, y un Jesús que hace en estos tiempos, demostramos que sigue actuando con poder, yo creo que la gente todavía va a creer aún más en el poder misericordioso de Jesús. Vamos a leer el capítulo 4 de Hechos de los Apóstoles, del versículo 23 en adelante. Varios versículos, pero yo le invito a que usted lo pueda
pues anotar y leer por ahí. Dice la palabra: una vez libres, fueron donde los suyos y les contaron todo lo que les había dicho los sumos sacerdotes y los ancianos. Al oírlo, todos a una elevaron su voz a Dios y dijeron: Señor, tú hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. Tú dijiste por el Espíritu Santo, por boca de nuestro padre David, tu siervo: ¿por qué se agitan las naciones y los pueblos maquinan vanos proyectos? Se han congregado los reyes de la tierra y los jefes se han aliado contra el Señor y contra su ungido. Porque verdaderamente en esta ciudad se han aliado Herodes y Poncio Pilato con los extranjeros y la gente de Israel contra tu santo siervo Jesús, a quien has ungido, para realizar lo que tu poder y tu voluntad había predeterminado que sucediera. Y ahora, Señor, ten en cuenta sus amenazas y concede a tus siervos proclamar tu palabra con toda valentía. Extiende tu mano para realizar curaciones, signos y prodigios por el nombre de tu santo siervo Jesús. Acabada su oración, retembló en el lugar donde estaban reunidos. Todos quedaron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios con valentía. Palabra de Dios. Y yo quiero compartir con ustedes o extraer de este texto que acabamos de escuchar algunos puntos que considero importante para la vida, para el accionar de un intercesor como tal. La primera que vamos a hablar lo vamos a encontrar en el versículo 23, ahí donde empezamos a leer, y es la palabra libres, ¿verdad? Dice, una vez libres, dice la palabra, esa palabra libertad, y esto quizá lo hemos escuchado en otras ocasiones. Donde está el Espíritu, allí está la libertad, ¿verdad? 2 Corintios capítulo 3, verso 17. Pero ¿libertad para qué? ¿Cuál es la libertad de la que hablamos? Que no solamente sea como una palabra que viene como a enriquecer un momento de oración. Entonces decimos, bueno, vamos a orar en libertad, pero ¿cuál es la libertad real que el Espíritu Santo nos está pidiendo? ¿Cuál es la libertad a la cual debemos adentrarnos para orar, como decíamos al inicio de esta reflexión, bajo la influencia del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Libertad para qué? Para interceder, para orar, para adorar, para moverse en una libertad diferente que produce el Espíritu. Que gobierne el Espíritu. El Espíritu no es lo mismo, hermanos, o no es solo tenerlo a Él, sino más bien que Él nos tenga a nosotros. Aquí podríamos agregar también de libres de esquemas, libres de agendas, libres de un extremado orden en las cosas. Y no quiero decir con esto que vamos a hacer desorden o que no vamos a tener, por ejemplo, en un encuentro, en un retiro, en una convivencia, yo no sé, que no vamos a tener una agenda. Por supuesto que sí, tenemos que llevar un orden como tal, pero que ese no sea nuestra prioridad, sino que nuestra prioridad sea lo que el Espíritu Santo realmente quiere hacer en el momento que Él lo quiera hacer. En Pentecostés, si nosotros leemos el acontecimiento de Pentecostés, ellos, los que estaban ahí reunidos en aquel acontecimiento, no recibieron una agenda, no recibieron una estructura para seguir, sino que lo que recibieron en aquel acontecimiento fue un de repente del Espíritu Santo. En algún momento le escuché hablar, en alguna meditación, alguna predicación al Papa Francisco, él decía, no enjaulen al Espíritu Santo. También decía, no ser aduanas del Espíritu Santo.
como que todo lo queramos guardar, como que todo lo queramos encasillar, como que todo lo queramos como controlar. Yo creo que cuando eso pasa, pues le cerramos la posibilidad a que el Espíritu Santo se mueva con libertad. Hay una palabra que a veces en la vida cristiana también la tenemos, ¿verdad? En nuestro servir, incluso también en la intercesión, podríamos decir, y es la burocracia. Yo le he llamado, quitemos la burocracia al Espíritu Santo. Es que tenemos que hacer el paso 1, después el paso 2, después el paso 3 y por último el paso 4, y así nos vamos de paso a paso, de punto a punto, y no le damos una verdadera libertad pues al Espíritu de actuar, de moverse como Él lo quiere hacer. Libres, podríamos llamar también que es ser dóciles al Espíritu Santo. Hay una mujer, ella se llama Patty Manfield, y en una profecía, en un momento de oración, el Señor regalaba esta profecía. Solo leo un pedacito nada más. Y dice, viene una abundancia, pero para eso necesitamos ser dócil al Espíritu Santo. Si queremos nosotros cosechar la abundancia, si queremos realmente ver la abundancia que habla el Señor, que da el Espíritu Santo, realmente pues tenemos que ser esta palabra, dóciles, dóciles al Espíritu Santo. San Pablo a los Romanos, capítulo 8, versos 26 y 27, dice, y de igual manera, el Espíritu viene en ayuda de nuestra flaqueza, pues nosotros no sabemos cómo pedir para orar como conviene, mas el Espíritu mismo intercede, palabra clave ahí, intercede por nosotros con gemidos inefables. Y el que escruta los corazones conoce cuál es la aspiración del Espíritu y que su intercesión a favor de todos los santos es según Dios. Hermanos, a veces nos podríamos pasar días pensando en cómo hacer las cosas, cuál es el paso que tenemos que seguir, pero pocas veces nos sentamos y oramos y esperamos la respuesta del Señor, ¿verdad? Yo creo que si realmente pues queremos ser libres, utilizar esta palabra de libertad en nuestra vida, pues lo que tenemos que hacer es dejarnos gobernar por el Espíritu Santo, dejarnos influenciar por el Espíritu Santo y realmente pues pedirle al Señor que nos dé la libertad que Él nos invita. Te damos gracias, Jesús, por tu palabra, Señor, por lo que estás moviendo en los corazones de las personas. Te pedimos para que sigas abriendo nuestra mente, nuestro corazón, pues a tu querer, a lo que tú quieres hacer, Jesús.